Muy bien. Entonces, la semana pasada estábamos viendo la sección 3, pero siempre del módulo 2, donde estábamos viendo las prácticas recomendadas para desarrollar en AWS. Y acá vimos algunos casos, acá donde vimos la parte de habilitar la escalabilidad, vimos la parte de automatizar entornos, tratar los recursos como desechables, utilizar componentes de bajo acoplamiento, diseñar servicios en lugar de servidores, elegir la solución de base de datos correcta, evitar los puntos únicos de error, aquí también seguíamos con la segunda parte de evitar los puntos únicos de error, entre otros casos. En este caso, por ejemplo, estábamos viendo de la parte de implementar la replicación, donde en este caso vimos acá eh, que si falla el servidor principal, si este se desconecta, entonces nos podríamos conectar a la base de datos secundaria. La optimización de costos, la utilización del almacenamiento en caché, la protección de toda la infraestructura y hasta ahí nos habíamos quedado. Entonces, continuando con la última sección de este módulo 4, vamos a ver lo que es la infraestructura global de AWS. Y esto es algo que pues ya lo vimos en el curso anterior, para los que estuvieron en el semestre anterior, donde empezamos hablando sobre lo que son las regiones de AWS. En este caso podemos ver que, permítanme, hay personas todavía conectándose. Recuerden que a sus correos les llegó una invitación para este enlace de Google Meet y les aparece opciones de aceptar o rechazar la invitación. Tienen que darle a aceptar para que se puedan conectar automáticamente y no se queden en la sala de espera. Muy bien. Entonces, hablando de las regiones. Una región en AWS, pues es una zona es una zona geográfica. Tenemos que cada región de AWS consta de 2 o más zonas de disponibilidad. Y para la comunicación entre regiones se utiliza la infraestructura de la red troncal de AWS. Usted habilita y controla la replicación de datos entre zonas. En la infraestructura en la nube, actualmente se operan en 22 regiones alrededor del mundo. Y cada región de AWS se sitúa entre una localización geográfica que posee múltiples zonas de disponibilidad. Y dentro de estas zonas vamos a encontrar uno o más centros de datos. ¿Se recuerdan cuando hablamos de centros de datos y vimos un video de qué es un centro de datos? Muy bien, entonces vamos a encontrar múltiples, podemos tener varios centros de datos dentro de una zona de disponibilidad. Y todas estas regiones se conectan a diversos proveedores de Internet. Además, todas las regiones se enlazan a través de una red global privada. Y tener en cuenta que todas las regiones de AWS, antes del 20 de marzo de 2019, están habilitadas por defecto. Sin embargo, hay algunas en las que nosotros no vamos a tener acceso. Por ejemplo, la del gobierno de Estados Unidos. Entonces, esa nosotros no vamos a tener acceso, pero sí existe una región para ellos. Entonces, tenemos las zonas de disponibilidad. En AWS, cada región
alberga dos o más zonas de disponibilidad que están aisladas entre sí. Estas zonas de disponibilidad comprenden uno o más centros de datos, con algunas llegando a tener hasta 6 centros de datos. Es importante destacar que un centro de datos solo forma parte de una zona de disponibilidad. Acá vemos en esta gráfica un recuadro que representa la nube de AWS. Y luego vemos que dentro de la nube de AWS tenemos otro recuadro que representa una región en específica, en este caso la región EU West 1, que si no estoy mal es la región de Virginia. Dentro de esta región vamos a encontrar zonas de disponibilidad. En este caso tenemos la zona de disponibilidad EU West 1A. También vamos a encontrar otra zona de disponibilidad que estaría identificado como 1B y otra zona de disponibilidad identificado como 1C. Dentro de cada zona de disponibilidad vamos a encontrar centros de datos. Por ejemplo, acá en el 1A vemos que acá podríamos tener 3 centros de datos. Lo mismo puede pasar acá en el 1B, puede haber 3 centros de datos, 4, 5 o incluso 6 centros de datos. De esa forma está organizado. AWS Local Zone representa un tipo de infraestructura que lleva servicios de cómputo, almacenamiento, bases de datos y otros a áreas donde actualmente no hay presencia de una región de AWS. Este enfoque permite la ejecución de componentes de aplicaciones con alta sensibilidad a la latencia, más cercana a los usuarios y recursos en una geografía específica. AWS Local Zone es especialmente útil para casos de uso que requieran baja latencia, como la creación de contenido multimedia, los juegos en tiempo real, las simulaciones de reservas, diseño electrónico automatizado y para aprendizaje profundo. Este actúa como una extensión de una región de AWS existente. Esto posibilita que se ejecuten aplicaciones con requisitos de baja latencia mediante servicios como Amazon EC2 o Amazon VPC, etcétera. Estos servicios se sitúan en proximidad geográfica con los usuarios finales. Además, las Local Zone ofrecen una conexión segura y de gran ancho de banda entre las cargas de trabajo locales y aquellas que se encuentran en la región de AWS correspondiente. En cuanto a la gestión, AWS se encarga del mantenimiento y el soporte de las Local Zone, proporcionando elasticidad, escalabilidad y seguridad. Esto lo que hace es que permite crear y desplegar aplicaciones eh, con una alta sensibilidad a la latencia más cercana de los usuarios finales, utilizando un conjunto de servicios de AWS. También ofrece flexibilidad para ajustar los recursos según la necesidad y pagar únicamente los recursos utilizados. Actualmente, AWS Local Zone está bueno, está disponible mediante invitación. Actualmente está en Los Ángeles, pero se planea que se planea la incorporación a otras zonas en el futuro.
Permítanme, hay más personas tratando de ingresar a la sala. Ahí estamos. Muy bien. Ahora vemos los centros de datos. La infraestructura de AWS se fundamenta en sus centros de datos. A pesar de que no se asigna un centro de datos específico para la implementación de recursos, los datos reales se almacenan en estos centros de datos. Es importante mencionar que, aunque es infrecuente, existen posibilidades de errores que afectan la disponibilidad de las instancias en una ubicación en particular. Si se alojan todas las instancias en una sola ubicación y ocurre un fallo, em, pues ninguna instancia estaría disponible. Entonces, para beneficio de los clientes, los centros de datos se mantienen siempre en línea y en caso de una falla, sistemas automáticos redirigen el tráfico de datos fuera de la zona afectada. Acá se suele decir que utilizan una configuración N+1 para implementar aplicaciones principales, asegurando que si se presenta un error en un centro de datos, haya suficiente capacidad para reorganizar el tráfico hacia las demás ubicaciones. En relación a los equipos de red, AWS emplea hardware personalizado, suministrando varios fabricantes de dispositivos originales. Ahora vemos los puntos de presencia de AWS. Acá podemos observar con el color naranja lo que son las regiones. Luego tenemos acá los Edge Location. Tenemos lo que son múltiples Edge Location y los Edge Location. Esto se está organizado de tal manera para tratar de minimizar la latencia en la entrega de contenido a los usuarios finales. Acá podemos encontrar un servicio como Amazon CloudFront que emplea una red global y esta red abarca más de 200 puntos de presencia, incluyendo tantas ubicaciones perimetrales como cachés de bordes regionales. Encontrarán estas ubicaciones perimetrales en diversas partes del mundo: América del Norte, Europa, Asia, Australia, América del Sur, Oriente Medio, África, China. Y estas ubicaciones trabajan en conjunto con otros servicios de AWS como AWS 53 y Amazon CloudFront. Por defecto, Amazon CloudFront utiliza cachés de bordes regionales. Estas se activan cuando el contenido no se accede lo suficiente como para justificar su permanencia en la ubicación perimetral. Las cachés de borde perimetrales, las cachés de bordes regionales almacenan dicho contenido, ofreciendo una alternativa para su recuperación sin tener que acceder al servidor de origen. Acá vemos el aprendizaje de esta sección número 4. Estos son algunos de los aprendizajes claves del módulo. Tenemos que la infraestructura global de AWS se compone de regiones y zonas de disponibilidad, que la elección de una región se basa normalmente en los requisitos de conformidad o en la intención de reducir la latencia, que cada zona de disponibilidad está separada físicamente de las demás y posee alimentación, redes y conectividad redundantes.
y que las ubicaciones perimetrales y las cachés de bordes regionales mejoran el rendimiento almacenado en caché en el contenido más cerca de los usuarios. Muy bien, esto es muy importante que conozcamos toda la parte de qué son las regiones, las zonas de disponibilidad, los centros de datos, eh, los edge location, que serían donde podemos almacenar la caché, etcétera. Tengamos presente siempre este diagrama. Entonces, tenemos la nube de AWS, regiones, zonas de disponibilidad y centro de datos. Cuando nosotros ingresamos a la consola de administración de AWS y empecemos a utilizar alguno de los servicios de AWS, siempre tenemos que tener presente sobre qué región vamos a estar trabajando. Y en cuanto a los costos, no en todas las regiones vale lo mismo. O sea, un servicio eh, puede tener diferente precio en diferentes regiones. Entonces, eso es algo que hay que tener presente. Muy bien. Con esto terminamos el módulo número 2, donde presentamos la arquitectura en la nube. Y en base a lo que hemos visto en las clases pasadas, va a venir la prueba corta de 10 preguntas para la siguiente semana. No va a ser esta semana, sino la siguiente, debido a que no les había podido publicar la grabación de la clase y también que teníamos pendiente esta parte del contenido. Entonces, a continuación, pues vamos a empezar con el módulo 3, ya empezando con agregar una capa de almacenamiento. Y me refiero específicamente al servicio de S3. Muy bien. Bueno, este módulo se comprende de varias secciones importantes. Tenemos ahí el punto número 1. El tema es la arquitectura más simple. Punto número 2, uso de Amazon S3. Entonces ya vamos a ver qué es Amazon S3. Punto número 3, almacenamiento de datos en Amazon S3. Punto número 4, traslado de datos desde y hacia Amazon S3. Y 5, la elección de regiones para su arquitectura. Además, el módulo contiene los siguientes componentes. Tenemos una demostración que voy a hacer sobre el funcionamiento del control de versiones en Amazon S3, una demostración realizada de cómo configurar, en este caso, un servicio de Amazon S3 de la aceleración de, bueno, acá tenemos, ahí están demostraciones, Transfer Acceleration, de ver cómo este servicio podría acelerar mucho más la transferencia de datos. Esto no lo veremos el día de hoy, sería para la siguiente clase. El de control de versiones y lo vemos el día de hoy. Aproximadamente este módulo 3 lo vamos a ver entre 2 y 3 sesiones. Más seguro que en 3 sesiones. Entonces estaríamos empezando ahora con la primera sesión. Vamos a tratar de asignarle entonces 3 clases a la parte del almacenamiento. También vamos a encontrar un laboratorio práctico guiado con las instrucciones detalladas paso a paso para crear un bucket de Amazon S3 y configurarlo para alojar un sitio web sencillo. Vamos a ver si nos da tiempo de hacerlo el día de hoy. Y pues vamos a tener un laboratorio de desafío donde se les va a solicitar que ustedes realicen
la creación de un sitio web estático para una cafetería, pero ahí ya no van a haber instrucciones paso a paso. El laboratorio guiado es paso a paso, el de desafíos no. Y al finalizar este módulo, pues siempre vamos a tener una evaluación de conocimiento, que sería la siguiente prueba. Bien. Los objetivos del módulo. Al concluir este módulo, se van a adquirir las siguientes capacidades. Tenemos la capacidad de identificar los problemas de Amazon Simple Storage Services, Amazon S3, entender métodos eficientes para almacenar contenido con Amazon S3, distinguir entre las diferentes clases de almacenamiento y consideraciones de costos en Amazon S3, comprender los procesos de trasladar desde y hacia Amazon S3, saber cómo seleccionar una región geográfica para la implementación y aprender a crear un sitio web estático. Pues estas habilidades van a brindar un conjunto completo de competencias para manejar eficientemente las soluciones de almacenamiento y de distribución que ofrece Amazon S3. Iniciamos con la sección número 1 del módulo 3 con el tema la arquitectura más simple. En cada módulo van a ver ustedes, cada vez que iniciemos un módulo, van a ver ustedes este diagrama y van a ver cómo se presentan nuevas características en este diagrama. Si ustedes pueden ver acá en el diagrama, pues lo que vamos a ver en este módulo 3 o lo que vamos a empezar a ver ahora es la parte de S3. Acá tenemos el recuadro que representa la nube de AWS. Luego tenemos el otro recuadro que representa la región de AWS. Y acá, dentro de nuestra región, tenemos este icono que representa el servicio de almacenamiento en la nube de Amazon Simple Storage Services, que es Amazon S3. Acá, pues nosotros vamos a empezar por crear un sitio web estático. Ahora, de momento, solo esto vamos a estar utilizando, pero más adelante todo lo que ustedes ven acá, que está un poco borroso o con un color más débil, pues se va a ir revelando. Entonces vamos a ir viendo más adelante cómo podemos ir incorporando, por ejemplo, Amazon EC2, entre otros servicios, pero ahora vamos a iniciar con esta parte. Siempre recordando el caso que presentamos en la clase número 1 de una cafetería. Una cafetería que se encuentra en una gran ciudad y que se especializa en la venta de postres y café. Si ustedes recordarán, mencionamos a Frank y a Marta, que era un matrimonio que ellos eran los propietarios de esa cafetería de cafés y postres. Y además mencionamos que tenían una hija que se llamaba Sofía y que tenían un empleado que se llamaba Miquel, que era un estudiante de secundaria que formaba parte de este equipo de trabajo. Hasta ahora la cafetería no ha implementado, ya empezamos en el caso práctico de esta empresa. Entonces, hasta ahora, esta cafetería no ha implementado una estrategia de marketing formal. Principalmente atrae a nuevos clientes de manera orgánica. Las personas pasan, ven el establecimiento y deciden entrar. Aunque esta cafetería goza de una reputación positiva en términos de calidad de postres y de cafés, esa reputación se circunscribe a quienes ya han visitado o han oído hablar de este lugar.
La necesidad de aumentar la visibilidad en la comunidad ha sido identificada, especialmente por Sofía. Frank y Marta, que son los propietarios, respaldan esta iniciativa de su hija Sofía de aumentar la visibilidad ante la comunidad. Actualmente la cafetería carece de presencia en línea y no utiliza servicios de informática en la nube. No obstante, se prevé un cambio en esta situación, empezando por la creación de un sitio web básico para el negocio. En este módulo se van a explorar los requisitos empresariales específicos como Amazon Web Services puede ayudar a satisfacer estos requisitos. Entonces, empezamos con el uso de Amazon S3. Amazon S3 actúa como un servicio de almacenamiento de objetos, permitiendo la conservación de una cantidad de datos prácticamente ilimitada. En este servicio, los archivos se categorizan como objetos y se sitúan en contenedores llamados buckets. Cada bucket requiere un nombre único a nivel global en todas las regiones y cuentas de AWS. Entonces, el nombre que ustedes le asignen a su bucket tiene que ser único. Nadie más puede tener el mismo nombre. Los objetos en estos buckets pueden oscilar en tamaños desde los 0 bytes hasta los 5 terabytes. Aunque no se pueden almacenar objetos individuales que excedan los 5 terabytes, o sea, más allá de eso ya no se puede, no hay límite en la cantidad de datos que se pueden guardar. Estamos hablando de 5 terabytes en un solo archivo. No es el límite del bucket, sino de un solo archivo. Estos objetos presentan 5 atributos claves. Primero, cada objeto lleva una clave única que es necesaria para su recuperación. Segundo, incorporan un ID de versión que junto con la clave pues identifica de forma única al objeto dentro del bucket. Recordemos que hablamos que podemos tener varias versiones de un objeto. Por ejemplo, yo subo un documento y luego podría hacer cambios en el documento y lo puedo subir a mi bucket. Entonces ya tengo dos objetos que tienen el mismo nombre. Lo único que el anterior, digamos que fue la versión inicial y el siguiente ya fue una versión actualizada y que ya tiene ciertas modificaciones. Pero ambos objetos tienen el mismo nombre. ¿Cómo hago yo para diferenciarlos? Si yo habilito el control de versiones, Amazon S3 me va a permitir tener estos dos objetos. Pero para poder diferenciarlos, pues vamos a tener acá un ID de versión. Tercero, el valor del objeto representa el contenido real del mismo, siendo esta unas secuencias de bytes inmutables. Cuarto, los objetos contienen metadatos que constan de pares de nombre-valor, que son útiles para almacenar información adicional. Quinto y último, Amazon S3 utiliza sus recursos para registrar información adicional específica de cada objeto. Amazon S3
pues ofrece una plataforma robusta y flexible para el almacenamiento de datos. Posee características diseñadas para manejar de manera efectiva la organización y la recuperación de estos. ¿Cuáles son los beneficios de Amazon S3? Primero, que ofrece durabilidad, que, que es la probabilidad promedio anual de pérdida de objetos. La durabilidad de 11 nueves, acá si pueden ver, tenemos 99.9999999%, 11 nueves, de perder un objeto en un año. Bueno, sería lo contrario. Nos ofrece el 99.99999% de durabilidad. Significa que la posibilidad de que nosotros perdamos un objeto sería de 0.000000001%. Por ejemplo, si se almacenan 10,000 objetos en Amazon S3, se puede esperar una pérdida promedio de un objeto cada 10 millones de años. Esto se logra almacenando objetos de manera redundante en diferentes dispositivos y en múltiples instalaciones dentro de una región de Amazon S3 designada. Amazon S3 puede resistir errores simultáneos de dispositivos y puede reparar rápidamente cualquier pérdida de redundancia. Amazon S3 verifica periódicamente la integridad de los datos utilizando sumas de comprobación. Segundo, Amazon S3 proporciona una disponibilidad del 99.99%, lo que significa que los datos se pueden acceder rápidamente en cualquier momento. También ofrece una capacidad de almacenamiento prácticamente ilimitada, lo que lo hace estable. Además, tiene una configuración de seguridad con múltiples formas de controlar el acceso de datos de almacenamiento y con la capacidad de utilizar cifrado o descifrar. Amazon S3 ofrece un alto rendimiento con una latencia de primer byte medida en milisegundos para la mayoría de las clases de almacenamiento. Los enfoques comunes para maximizar el rendimiento incluyen el uso de almacenamiento en caché para contenido de acceso frecuente, la implementación de lógica de reintento y tiempos de espera configurables para objetos con tráfico significativo en cortos periodos de tiempo, y la paralelización de solicitudes para maximizar el rendimiento en toda la red. S3 también proporciona durabilidad, disponibilidad, escalabilidad, seguridad y alto rendimiento, lo que lo convierte en un componente crítico para una amplia variedad de aplicaciones de AWS. Vamos a ver cómo S3 se trabaja en conjunto con otros servicios. Por ejemplo, si trabajamos con instancias, con EC2, pues también vamos a necesitar, van a ver que también en algún momento vamos a necesitar hacer uso de S3. Ahora que se han presentado las diversas características de Amazon S3, podemos explorar cómo aplicarlas para satisfacer diferentes necesidades. En este segmento se abordarán 4 casos de uso comunes donde Amazon S3
actúa como un componente fundamental para construir una arquitectura en la nube. Entonces, vamos a ver estos casos de uso. Casos de uso 1 de Amazon S3. Almacenar y distribuir contenido y medios web. Un uso común de Amazon S3 implica su aplicación en el alojamiento de contenido multimedia, que abarca desde videos y fotos hasta archivos de música. Cada objeto almacenado en Amazon S3 cuenta con una URL HTTP única, lo que permite una distribución directa de contenido. Además, puede funcionar como un almacén de origen para redes de entrega de contenido como Amazon CloudFront. La elasticidad de Amazon S3 lo hace idóneo para sitios web que requieran un ancho de banda significativo para gestionar picos de demanda extremos. Esto resulta especialmente relevante para sitios web en rápido crecimiento que alojan contenidos generados por el usuario, como plataformas de video, galerías de fotos, ya sea que Amazon S3 no requiera que se aprovisione almacenamiento de antemano. Muy bien, acá vemos la URL de nuestro bucket. Empezaría con https, diagonal, y luego vendría el nombre que le asignamos a nuestro bucket. Luego, .s3.amazonaws.com. Y estos objetos que nosotros almacenemos en nuestro bucket, como en este caso vemos que podrían ser los archivos de video, las fotos, nuestras música, etcétera, quedarían de la siguiente manera. Prácticamente tendremos la URL anterior, donde tenemos el nombre del bucket, .s3.amazonaws.com, / el nombre del objeto en específico. En este caso, supongamos un video.mp4. Esa sería la estructura de la URL que estaríamos manejando. Por lo tanto, si ustedes crean un bucket llamado, por ejemplo, clase número 3, curso libre USAC. Si yo hago un ejemplo con ese nombre y ustedes tratan de realizar el mismo ejemplo con el mismo nombre del bucket, vamos a tener un problema, porque el nombre del bucket debe ser único. No pueden existir dos o más buckets con el mismo nombre. Entonces ahí tendríamos un problema. ¿Cómo lo solucionaríamos? Agregando algo que sea único. Por ejemplo, le agregamos el nombre de ustedes y ahí ya podemos empezar a variar un poco. Protección de buckets y objetos de Amazon S3. De manera predeterminada, los buckets de Amazon S3 son privados y solo las personas con acceso explícito pueden consultarlos. Controlar este acceso es necesario y para ello AWS pues, ofrece varias estrategias. Veamos estas herramientas y opciones para controlar el acceso a los datos de Amazon S3. Número 1, característica, bloquear acceso público. Se puede activar el bloqueo de acceso público en Amazon S3
Esta es una característica que anula otras políticas o permisos. Y si lo habilito en un bucket, se evita el acceso público no intencionado. Entonces, esta es una forma de proteger nuestro bucket. Número 2, políticas de IAM, de Identity and Access Management, IAM. Se pueden redactar políticas mediante AWS Identity and Access Management que delimiten quiénes o qué roles tienen acceso al bucket o a qué objetos. Número 3, políticas de bucket. Las políticas de bucket son otra opción para regular el acceso. Esta alternativa es útil cuando la autenticación mediante IAM no es posible o no es aplicable. Dichas políticas pueden incluso permitir el acceso público o entre diferentes cuentas de AWS, pero deben de redactarse y probarse cuidadosamente. Para los que recordarán, en el curso pasado hicimos un ejemplo utilizando políticas de bucket. Número 4. Listas de control de acceso ACL. Las listas de control de acceso nos permiten gestionar el acceso a nivel de bucket y objeto, aunque se usan menos que las políticas de IAM o IAM. Y luego tenemos los puntos de acceso de S3, que se pueden configurar el acceso con nombres y permisos específicos de cada aplicación. Tenemos también URLs prefirmadas, donde se puede conceder el acceso limitado a otras personas con URLs temporales. Y luego tenemos una herramienta de AWS Trusted Advisor para comprobar los permisos del bucket. Bueno, acá algo que no mencioné, esta parte de siga el principio de privilegio mínimo. Esa es una recomendación de seguridad, de siempre asignarle el mínimo privilegio, solo lo necesario. Ahora veamos 3 enfoques generales para configurar el acceso. Solo voy a ver la hora. 12:40. Ya estamos por finalizar la clase. Vamos a ver cuánto nos falta acá. Ok, vamos a terminar estas diapositivas y luego les comento la parte práctica. Entonces, veamos estos 3 enfoques generales para configurar un acceso. Tenemos acá que hay que configurar los ajustes de seguridad adecuados para cada caso de uso en el bucket y los objetos. De forma predeterminada, la configuración de seguridad de Amazon S3. El propietario puede acceder al bucket y puede acceder a todos sus archivos, pero únicamente el propietario tiene acceso al bucket porque es un bucket privado. Cualquier otra persona que quiera acceder a estos objetos dentro del bucket, pues no lo va a poder hacer. Entonces, estábamos hablando de que íbamos a hacer un ejercicio de un sitio web estático. Supongamos, ustedes desarrollan el sitio web de la cafetería.
los suben al bucket y luego le pasan la URL a otra persona. Esta persona no va a poder visualizar el sitio web que ustedes subieron a su bucket. De forma predeterminada no se puede. Para eso, pues hay que configurar las políticas. Ya vimos que lo podemos hacer de varias formas. Hay varias formas de hacerlas. Políticas a nivel de bucket, políticas con Identity and Access Management, configurando el bloqueo de acceso público, habilitando, en este caso, deshabilitando ese bloqueo, con URLs temporales, habilitando las listas de control de acceso, etcétera. Hay varias formas de poder habilitar estas políticas, pero de forma predeterminada, pues es privado y nadie más tiene acceso. Otro caso es cuando el acceso es público. La configuración de seguridad de Amazon S3, cuando esto es público, bueno, el propietario igual siempre va a seguir teniendo acceso a su bucket y a sus diferentes objetos almacenados en este bucket. Y cuando lo tenemos público, cualquier otra persona puede acceder a los objetos de ese bucket. Esto puede ser útil en el caso del sitio web estático, donde ese sitio web pues tiene que ser accesible por cualquier persona que tenga la URL de la página. En ese caso, pues lo podemos dejar público. Y otro caso que se puede dar es con una política de acceso aplicada a las configuraciones de seguridad de Amazon S3, donde el propietario tiene un acceso controlado, donde le decimos que para estos objetos, el usuario A puede tener acceso a estos objetos, pero que pues cualquier otro usuario no tenga acceso. O sea, como delimitar, otorgar permisos, quién puede y quién no puede. Ahora, vamos a considerar, y aquí se considere cifrar objetos en Amazon S3. O sea, nosotros podemos cifrar y descifrar, pero lo podemos hacer tanto de nuestra parte. Yo puedo subir un archivo, yo puedo cifrarlo, digamos que lo puedo cifrar en mi computadora, subirlo al servidor ya de forma cifrada, o podemos decirle que en el servidor es donde se realiza ese proceso de cifrado. Entonces tenemos acá lo siguiente. El cifrado codifica datos con una clave secreta, lo que lo hace que sean ilegibles. Solo los usuarios que tengan la clave secreta pueden descodificar los datos. Opcionalmente, utilice AWS Key Management Services para administrar claves secretas. Tenemos la opción del cifrado del lado del servidor. En el bucket, habilite esta función eligiendo la opción de cifrado predeterminado. Amazon S3 cifra los objetos antes de guardarlos en el disco y los descifra al momento de descargarlos. Y tenemos la opción del cifrado del lado del cliente, donde se cifran los datos del lado del cliente y se cargan ya cifrados en Amazon S3. En este caso, pues usted administra el proceso de cifrado. Caso de uso 2 de Amazon S3. Alojar sitios web estáticos. El caso de uso número 1 era sobre contenido, como por ejemplo, si queremos almacenar contenido multimedia, fotos, imágenes, música, etcétera. Ahora, en el caso de uso número 2 es alojar sitios web estáticos, que también es una práctica común. Acá nosotros tenemos un bucket S3 con acceso de lectura público. En este caso sí sería público, pero sería público la parte de lectura nada más, acceso de lectura. Entonces, acá nosotros podemos almacenar todos nuestros archivos que correspondan a nuestra página web. Por ejemplo, una página web va a tener
documentos HTML. La página principal, pues es un archivo index.html. Podríamos tener otras páginas, por ejemplo, la parte del menú, etcétera. Por lo regular, para aplicarle estilos a una página web o para que ésta se vea visualmente atractiva, se suele utilizar un lenguaje llamado CSS. Acá podemos tener una carpeta donde tenemos todas nuestras hojas de estilo CSS. Esta página puede incluir imágenes, entonces podemos tener también una carpeta para almacenar estas imágenes y puede tener cierta interacción con el usuario, por ejemplo, que cuando yo pase el mouse sobre una opción de menú, se despliegue una lista con las opciones de submenú, etcétera, y nosotros podríamos tener cierta programación que se va a dar dando del lado del cliente, y para esta programación se podría utilizar JavaScript. En este caso, acá tengo un script. Como estamos hablando de un sitio web estático, entonces acá no se puede utilizar programación del lado del servidor. Para los que tienen conocimientos de programación, saben que la programación del lado del servidor para páginas web podría ser, por ejemplo, PHP. Aquí no podríamos implementar PHP porque PHP es un lenguaje de programación que funciona del lado del servidor. O, por ejemplo, Java Enterprise Edition no se podría utilizar en un sitio web estático porque este se ejecuta del lado del servidor. El lenguaje de programación que sí se puede utilizar es un lenguaje que funcione del lado del cliente, como JavaScript. Muy bien. Entonces, acá tenemos que admite contenido estáticos incluidos en archivos HTML, imágenes, videos y script del lado del cliente. Para esto, acá vemos que vamos a tener siempre un sitio web específicamente en una región de AWS y ya sabemos cuál es la forma en la cual estaría estructurado esta URL, donde siempre tenemos lo que es el nombre que nosotros le asignamos a nuestro bucket, punto S3, website, ejemplo, punto región, punto Amazon AWS.com, etcétera. Ahora veamos una práctica recomendada de AWS S3, que es el control de versiones. Este nos permite proteger contra sobreescrituras y eliminaciones accidentales sin penalización de rendimiento. Puede ser que por error haya subido una segunda versión del documento que tiene el mismo nombre y le cae encima. Si tenemos habilitado el control de versiones, podemos ver cuál fue la versión anterior. Podemos generar una nueva versión con cada carga. Cada vez que subimos, pues, se puede, si tiene el mismo nombre y corresponde al mismo archivo, pues se va generando una nueva versión. Esto también nos permite recuperar fácilmente objetos eliminados, porque si le cae encima, pues realmente, y tenemos habilitado el control de versiones, pues realmente no se elimina. Queda almacenado la versión anterior. Y podemos restaurar estas versiones anteriores. 3 estados posibles de un bucket de S3. De forma predeterminada, el control de versiones no viene habilitado. Quiere decir que si ustedes suben por segunda vez un archivo, pues este le va a caer encima al anterior y pues no existe un control de versiones de forma predeterminada. Este control de versiones nosotros lo tenemos que habilitar si nosotros lo necesitamos. Pero también hay que tomar en cuenta que si tengo habilitado el control de versiones, pues Amazon S3 va a tomar en cuenta que tenemos 2, 3, 4, 5, X cantidad de versiones y pues esto nos puede afectar en los costos, por ejemplo. Y existe una tercera opción que es tener suspendido el control de versiones.
De forma predeterminada no está habilitado. Bueno, nosotros lo habilitamos. Al momento de habilitarlo, yo puedo ir subiendo varias versiones del archivo. ¿Qué pasa si yo ya no quiero seguir teniendo el control de versiones? Ya no lo puedo deshabilitar. Si una vez lo tuve habilitado, ya no se puede deshabilitar, ya existe ese historial de las versiones anteriores, pero si ya no quiero seguir seguir almacenando nuevas versiones, lo que puedo hacer es suspenderlo. Es el tercer caso, suspender el control de versiones. Acá vemos una gráfica, tenemos un bucket de S3 con control de versiones habilitado. Acá, por ejemplo, tenemos una primera versión 1 de un archivo. Luego tenemos acá marcador de eliminación de la versión actual. Luego acá tenemos una versión restaurada, versión 1, tenemos una versión 2 y una versión 3. Podemos tener varias versiones del mismo archivo. Muy bien. Permítanme. Demostración del control de versiones. Vamos a ver cómo estamos. Ya estamos a las 20:53. Dejemos para la siguiente clase la parte práctica. Tenemos, les voy a mostrar acá. Permítanme. Bueno, prácticamente son 2 laboratorios los que vamos a tener para la siguiente clase. Entonces, en la siguiente clase sí entraríamos de lleno a la parte práctica, no solo el control de versiones, porque el control de versiones, el ejemplo del control de versiones, pues lo hacemos rápido, un par de minutos y ya está. Pero luego tenemos la parte del desarrollo de un sitio web estático. Para esto, yo sé que hay estudiantes acá que no tienen conocimientos de programación. Yo no les voy a pedir que me desarrollen un sitio web estático, porque para eso, pues primero tienen que aprender HTML, tienen que aprender CSS, tienen que aprender JavaScript, tienen que aprender la lógica, la programación, etcétera. Entonces, se parte de la idea de que ustedes ya saben, ya tienen conocimientos básicos, pero como siempre se da el caso, puede haber estudiantes que definitivamente no tienen el conocimiento. Entonces, para este laboratorio lo que voy a hacer es que les voy a proporcionar eh, proporcionar los archivos de un sitio web estático. Entonces ya tengo ahí un ejemplo para la práctica de un sitio web estático y lo único que tienen que hacer ustedes es subirlo a su bucket y otorgar los permisos necesarios para que se pueda visualizar de manera pública, que cualquier persona que acceda a esa URL pues pueda acceder a ese sitio web estático. Entonces, haciendo la aclaración de que no vamos a ver cómo crear un sitio web, porque ese no es contenido del curso. No se va a ver cómo crear un sitio web, sino que ya les voy a proporcionar un sitio web que ya está creado y únicamente lo vamos a subir. Si alguien pues, desea aprender a crear páginas web, pues empiece a aprender HTML, que es la base, CSS, para aplicar estilo, y un poco de JavaScript. Con esos 3, eso es lo básico. A partir de ahí ya pueden empezar. Y luego se pueden ir aprendiendo otras tecnologías web. Pueden aprender ciertas librerías, frameworks, etcétera. Muy bien. Entonces, nos quedamos hasta acá, jóvenes. Voy a dejar de compartir. Vamos a dejar la parte práctica en la siguiente clase. Y pues vamos a tener 2 clases más de S3. No sé si alguien tiene alguna duda. No hay dudas, muy bien. Todo bien, gracias. Ok, recordatorio. Tenían algunas tareas para el día de hoy, actividades, puntos regalados básicamente, subir el código de honor, participar en el foro, no me acuerdo qué otra actividad hay por ahí. Todas las actividades valen puntos. Entonces, si alguien no ha hecho ninguna actividad, entre al aula virtual, todavía las puede subir. Estaban con fecha hasta hoy, estaban hoy a medianoche.
Prueba corta, no hay hoy, va a ser la siguiente semana. Muy bien, entonces hasta acá nos quedamos, jóvenes. Que pasen una feliz tarde y nos vemos la siguiente semana. Que descansen. Gracias. Descansen. Feliz noche. Feliz noche a todos. Feliz noche. Buenas noches, gracias. Buenas noches, Guerrero. Feliz noche.